Muy buenos días. Son las 9 en punto de la mañana de este lunes 10 de junio del año 2024. Y en este momento a las 9 en punto de la mañana, usted está sintonizando en conexión por Éxito 107.1 FM, la emisora del sur de Miami, Territorio Éxitos. Usted también nos puede escuchar en su teléfono celular si descarga la aplicación Actualidad Media Group. Esa aplicación usted la puede descargar de manera gratuita en su celular. Y si usted entra en www.exito107.com, además de escucharnos, nos puede ver. Y allí recibo el saludo de Luis Rojas, desde Cabimas, en el estado Zulia, en Venezuela. Juan Bautista González, desde una Caracas que amanece bajo la lluvia. Carlos Arteaga, buenos días. Guillermo Useche en Puerto Ordaz, y allí también está lloviendo. Henry Moreno en Atlanta. Carlos Cuevas en Westchester, Pensilvania. Alfredo y Marianela en Toronto. Xavier Míguez en Barcelona. Hugo Boscán en Játiva. Muchas gracias, nos felicita por el exitazo de Hay Amores. José de Villa en Maracaibo. Carmen Salas en Bogotá. Douglas Isturiz en El Salvador. Doña María Alicia Sifontes, muy buenos días. Le gustó mucho la selección del Navegando que recomendé en la carta. Muchas gracias, doña María Alicia. Jenny Colmenares está en Panamá. Nelsa Vivas, buenos días, Nelsa. Yoya manda cariños para Barbarita desde Toronto. Nelsa está en Caracas. Gerardo Cerrado nos saluda desde El Doral. Mimón y Annie están en Toronto celebrando los 45 años de casados, visitando a los hijos, los nietos. Enhorabuena. Grey Hernández en Denver, ya en modo Copa América para apoyar a nuestra Vinotinto. Pues así será. Magali Hernández en Dublín, Saeda Bon en Orlando, Guillermo Lozada en Johns Creek, Carmen María Figuera nos manda bendiciones desde Caracas. Amén. Gracias. Tania Quiñones en Maracay. Francisco Severino en Roma. Arturo Rofrano en Stratford, Connecticut. Líder Benedetto en Calgary, Canadá. Juan Acuña, nuestro amigo. El camionero hoy nos saluda desde Key Largo, allá en Los Cayos. Ansus López en Mérida. Jesús Aguiar. Buenos días a todos. Gracias por reportar la sintonía de En Conexión. En Conexión es una producción de Floralicia Anzola para Éxito 107.1 FM aquí en Miami. Buenos días, Floralicia. Buenos días, César. Y aquí estoy con toda la energía acumulada del fin de semana, de esa abrazadera y ese reencuentro entre venezolanos y algunos colombianos y cubanos que nos acompañaron en el show. De verdad que uno comienza la semana un poquito cansado porque no terminó la semana prácticamente con tanto show hasta el domingo, pero esta semana seguimos y continuamos con la abrazadera. Qué sabroso. Muy bien. Laura Rodríguez, la superproductora en la producción general. Buenos días, Laura. Muy buenos días a todos. Feliz comienzo de semana. Mariel Sofía Rodríguez en Madrid, apoyando a Floralicia en la producción informativa. Buenos días, Mariel Sofía. Muy buenos días y feliz lunes para todos, que sea un lunes exitoso, así como han sido todas las presentaciones de En la Vida Hay Amores. Saludos a todos nuestros oyentes y a mis compañeros en el estudio. Gracias, Mariel Sofía. Jesús Carreño en la edición y montaje, Carlos Prato en los controles. Buenos días, Carlos. Muy buenos días y feliz lunes. Y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Hoy, 10 de junio, es el día de San Censurio, San Landerico, San Itamar y San Bogumilo. Felicitaciones a Bogumilo. Repasando el calendario astrológico de Enrico Mariani, para hoy tenemos la luna creciente en Leo, la luna quizá más auspiciosa porque es la luna en la que usted le reconocen todos sus méritos y todos sus esfuerzos. Es la luna en la que usted por fin va a reinar. Es la luna en que le van a aplaudir. Es una luna buena para lanzar productos al mercado. Es buena para todo aquel que busca el aplauso y el reconocimiento.
Es buena para dar reuniones donde se resalte la magnanimidad, buena para tratar con personas de poder y prestigio. Luna creciente en Leo, Sol en Géminis este lunes 10 de junio del año 2024. Hoy es el Día Mundial del Modernismo. La selección de esta fecha obedece a la conmemoración del fallecimiento de dos máximos exponentes de esta corriente artística. El catalán Antonio Gaudí, quien falleció el 10 de junio de 1926, y el húngaro Odón Lechner, quien falleció el 10 de junio de 1914. Hoy es también el Día Internacional de la Heráldica. La escogencia se debe a la investidura de Joffrey como caballero. Eso ocurrió en el siglo XII. De acuerdo a la Real Academia Española, la heráldica es una expresión artística que describe gráficamente los escudos de armas de un linaje, ciudad o persona. Es también el Día Mundial de la Seguridad Vial, de acuerdo con las cifras de la Organización Mundial de la Salud. Al menos 1.3 millones de personas mueren en carreteras de todo el mundo por accidentes de tránsito. Día Internacional para el Diálogo entre Civilizaciones. La proclamación de este día ha sido una resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas del 24 de mayo de este año. Este día no solo representa un reconocimiento simbólico, sino que también es una llamada a la acción para fortalecer las relaciones interculturales y construir un futuro más armonioso. Día Mundial de la Enfermedad de Andrade, conocida también como polineuropatía amiloidótica familiar, PAF. Es una enfermedad neurodegenerativa y hereditaria que afecta al sistema nervioso periférico, especialmente a las células nerviosas y a los nervios que se conectan a los órganos. Esto genera una neuropatía sensitiva, autonómica y motora progresiva. En Argentina es el Día del Desarrollo Científico y Tecnológico Espacial. Y es también la Semana Internacional de la Salud Masculina, la semana. El objetivo es generar conciencia acerca de los problemas de salud prevenibles que afectan a niños y varones, así como las alternativas que permitan la oportuna asistencia a la población masculina. El programa que hemos preparado para el día de hoy lo vamos a iniciar en Caracas con el periodista Tony Frangi Maguad, quien es el editor de Caracas Chronicles. Con él vamos a analizar el panorama político electoral venezolano. De Caracas iremos a Barcelona, en España, para conversar con el analista Joan López Alegre, profesor en la Universidad Abad Oliba CEU. Con él vamos a analizar los resultados de las elecciones al Parlamento Europeo que concluyeron en el día de ayer. De Barcelona vendremos a Weston, aquí en Florida, para conversar con Adelis Ferro, la directora ejecutiva del Venezuelan American Caucus. Con ella vamos a analizar las palabras de Donald Trump el sábado en Arizona, quien acusó a los venezolanos de ser criminales. De Weston iremos a Buenos Aires para conversar con el periodista Nacho Montes de Oca. Con él vamos a conversar sobre los primeros 6 meses de gobierno de Javier Milei. Y seguiremos en Buenos Aires para conversar con Kevin Ari Levin, quien es especialista en los temas del Medio Oriente, y con él vamos a analizar la situación de la guerra en Gaza, la liberación de los 4 rehenes y pues lo que puede ocurrir en los días por venir. Y cerraremos en Madrid con el periodista Pico Suárez, especialista en los temas de tecnología. Se espera que Apple anuncie hoy una asociación con OpenAI, fabricante de ChatGPT, y presente el primer lote de herramientas de inteligencia artificial generativa que podrían revitalizar las ventas de iPhone. Y el foro de hoy lo vamos a dedicar al tema de las apuestas en los deportes. Tucupita Marcano, el jugador, el beisbolista venezolano, expulsado de por vida de Grandes Ligas por apostar.
Pero resulta que la apuesta, el juego, está invadiendo a todo el mundo deportivo, al menos aquí en los Estados Unidos. Esto lo vamos a abordar con Arturo Marcano, abogado, tiene un doctorado en gerencia deportiva por la Universidad de Massachusetts. Él está en Toronto. Y en San Francisco, California, nos va a acompañar el periodista deportivo, analista de NBC Sports, Carlos Mauricio Ramírez. Ese, pues, es el programa que hemos preparado para ti en el día de hoy, lunes 10 de junio. El 10 de junio del 323 a.C., murió a apenas de 30 años Alejandro Magno. Alejandro logró conquistar uno de los imperios más grandes del mundo antiguo. Iba desde el mar Jónico hasta el Himalaya. Invicto en batallas, se le considera uno de los comandantes militares más importantes de la historia. Fue alumno directo de Aristóteles. El 10 de junio de 1786 nació Antonio Ricaurte, militar colombiano, de quien pasa la historia porque se dice que se inmoló en San Mateo. Voló el parque de armas para impedir que cayera en manos de los españoles. Sin embargo, según el diario de Bucaramanga, escrito por Luis Perú de la Croa, quien era edecán de Simón Bolívar, fue el mismo Bolívar quien inventó el mito para entusiasmar a los soldados y atemorizar a los enemigos. Él fue el que inventó que Ricaurte se inmoló. No, Ricaurte murió de un balazo y de un lanzazo cuando se retiraba de San Mateo. Esa es la verdad, y lo demás es un invento de Bolívar, según su edecán. El 10 de junio de 1870, en Ohio, John Davidson Rockefeller y dos socios fundan la Standard Oil of Ohio. En el 10 de junio de 1895 nació Hattie McDaniel, primera actriz afroamericana en ganar un Oscar por su papel de Mami en Lo que el viento se llevó. Fue incluida en el Salón de la Fama de los Cineastas Negros en 1975. Lo interesante es que cuando ella gana ese Oscar en 1939, por Lo que el viento se llevó, ella cuando fue a la ceremonia tuvo que sentarse aparte. No pudo compartir con los demás artistas nominados, que todos eran blancos. No fue invitada a la ceremonia de premiación, a las fiestas de celebración después. Así eran los tiempos. El 10 de junio de 1915 nació Saul Bellow, galardonado con el Pulitzer Premio Nobel de Literatura y Medalla Nacional de las Artes. El 10 de junio de 1967, a los 67 años, falleció el gran Spencer Tracy. Spencer Tracy tuvo un largo romance con la gran Katharine Hepburn. Fueron de las parejas más sólidas de Hollywood. Pero era un amor prohibido, era un amor adúltero, porque Spencer Tracy estaba casado. Y como Spencer Tracy era muy católico, no se podía divorciar. Nunca se divorció. El 10 de junio de 1967, ese mismo día en que falleció Spencer Tracy, terminó la Guerra de los 6 días con la victoria del ejército israelí sobre la Alianza Árabe. Para el cese de las hostilidades, Israel se había anexado la península del Sinaí, que estaba en manos de Egipto, la Franja de Gaza, la misma que se disputa hoy, Cisjordania, Jerusalén Este, incluyendo la Ciudad Vieja, y los Altos del Golán, que eran territorio sirio. El desplazamiento de poblaciones civiles como resultado de la Guerra de los 6 días habría de tener consecuencias de largo plazo. En tanto, 280,000 de 280,000 a 325,000 palestinos y 100,000 sirios escaparon o fueron expulsados de Cisjordania y los Altos del Golán, respectivamente. Y el 10 de junio de 1990, en Perú, Alberto Fujimori derrotó a Mario Vargas Llosa en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. El 10 de junio de 1865 se estrenó en Múnich Tristan e Isolda, de Richard Wagner. El 10 de junio de 1910 nació el gran
Howling Wolf. Chester Arthur Burnett, mejor conocido como Howling Wolf, el lobo aullador, un gran bluesista que tuvo una influencia extraordinaria en muchos grupos del rock de los 60, empezando por The Rolling Stones, que grabaron ese tema, El Gallito Rojo, Little Red Rooster. Falleció en 1976 a los 66 años. Y el 10 de junio de 1922 nació la gran Judy Garland, de El Mago de Oz, Somewhere Over the Rainbow. Falleció en 1969 de apenas 47 años. El editorial con César Miguel Rondón. El sábado en Arizona, en un acto proselitista, Donald Trump preguntó: ¿hay algún criminal venezolano en la sala? Eso provocó risas entre los asistentes. El chiste, por supuesto, sumamente desagradable y de mal gusto, apuntaba a algo en lo que ha venido insistiendo Donald Trump en su campaña electoral. Los inmigrantes van a envenenar la sangre de los Estados Unidos, los inmigrantes del sur de la frontera, y de alguna manera en particular de los del sur de la frontera, la ha tomado puntualmente con los venezolanos. El expresidente se basa en esto, en las refriegas que han ocurrido en Nueva York, en Queens, donde ha habido balazos y demás, entre grupos de inmigrantes venezolanos. Se ha referido también al muy penoso caso lamentable y condenable del venezolano que asesinó a una joven estudiante en Savannah, Georgia, en una universidad. Y esto también viene condimentado con la expansión lamentable del Tren de Aragua, esta banda criminal que se originó en la cárcel de Tocorón, en el estado de Aragua. Pues bien, esa banda criminal, es bueno recordar que creció al amparo de la dictadura venezolana, puntualmente cuando el hoy caído en desgracia Tarek El Aissami fue gobernador de ese estado. Los otros casos son casos de criminales, de desadaptados sociales, y son sin duda lamentables. Donald Trump ha dicho que en Venezuela el gobierno socialista está abriendo las cárceles y los manicomios para mandar a los degenerados, los criminales y los enloquecidos a Estados Unidos. Eso es falso. Está tratando de repetir la narrativa que se dio en Cuba cuando Mariel, que Fidel Castro en efecto abrió las cárceles para enviar a las personas, a los prisioneros, a Estados Unidos. Pero en la actualidad eso no ha ocurrido en Venezuela. Y los venezolanos lo sabemos muy bien. Los venezolanos que están saliendo en ríos del país lo hacen pues porque están desesperados procurando una mejor vida. Huyen por las fronteras, se arriesgan al infierno del Darién y son inocentes. En su inmensa mayoría son inocentes, porque los venezolanos no somos criminales ni somos delincuentes. Claro que hay delincuentes y criminales como los hay en todas las sociedades, pero tratarnos a nosotros generalizando de que somos todos unos criminales, eso es cruel, es injusto. Los venezolanos somos gente de bien y a donde hemos ido hemos contribuido en todo. Y estoy hablando de los que vinieron y entraron legalmente, y estoy hablando también de la inmensa mayoría que, desesperado por la desgracia de nuestro país, sale y procura estar aquí. Como venezolano me duele y me indigna que muchos compatriotas aplaudan esa postura de
el señor Trump. Porque no se trata de estar o no de acuerdo políticamente con el señor Trump. Eso es otra cosa. Usted puede estar de acuerdo con el señor Trump y estar en contra del señor Biden. No se trata de elegir entre uno y otro. Se trata de defender lo que somos. Los venezolanos somos gente honesta, orgullosos de nuestro gentilicio, de lo que somos. Y no puede venir alguien a pisotearnos de esa manera. No puede decir el señor Trump, levante la mano el criminal venezolano que esté en la sala, cuando en esa sala el único criminal convicto fue él. 9:22 de la mañana. Y a las 9:28 de la mañana vamos con las noticias más importantes de este lunes 10 de junio. El Partido Popular Europeo, PPE, gana las elecciones al Parlamento Europeo con 189 escaños de los 720 del nuevo hemiciclo, lo que mejora su marca de la legislatura anterior en 3 escaños, seguido de socialistas y demócratas, que se mantiene como segunda fuerza pese a perder 4 escaños y quedarse con 135 eurodiputados, según los primeros resultados oficiales que muestran también una subida de la ultraderecha. El presidente francés Emmanuel Macron convocó a elecciones anticipadas después de que el partido de extrema derecha Agrupación Nacional de Francia superara a su propio partido en las elecciones al Parlamento Europeo. La estrella de una impresionante noche electoral fue el partido Agrupación Nacional de Marine Le Pen. La medida de Macron es una gran sorpresa para el país y un enorme riesgo para el presidente, según Hugh Schofield de la BBC, especialmente antes de los Juegos Olímpicos de París. Francia no es la única nación europea que siente un giro hacia la derecha. El partido anti-inmigración del nacionalista holandés Geert Wilders logró avances en Holanda, mientras que la coalición del canciller alemán Olaf Scholz también sufrió un golpe al quedar detrás del partido de extrema derecha AfD en las encuestas. Pero la extrema derecha europea en su conjunto no será lo suficientemente poderosa ni unida para gobernar el bloque. En cambio, pueden tener más influencia sobre políticas específicas como la inmigración. También el primer ministro de Bélgica, Alexander De Croo, ha anunciado su intención de dimitir como líder del Ejecutivo tras la debacle de su partido, el liberal Open VID, en las elecciones federales, regionales y europeas de este domingo. El ministro israelí Benny Gantz renunció ayer al gobierno de emergencia en tiempos de guerra del primer ministro Benjamin Netanyahu, agravando la crisis política del país mientras languidecen las conversaciones de alto al fuego. Gantz, que había amenazado con dimitir si Netanyahu no aprobaba un plan para la Gaza de posguerra antes del sábado, renunció un día después de que Israel rescató a 4 rehenes retenidos por Hamás en una operación diurna que también dejó más de 200 palestinos muertos. El inusual rescate podría reforzar la insistencia de Netanyahu en lograr una victoria total sobre Hamás en lugar de llegar a un acuerdo, mientras que algunos analistas dijeron que el alto número de muertos de la misión podría endurecer la posición de Hamás. Es probable que el grupo también traslade a los rehenes restantes a lugares más inaccesibles, lo que dificultará las futuras operaciones de rescate, según expertos citados por The New York Times. El ministro de Finanzas israelí y colono, el extremista Bezalel Smotrich, en candente reunión en la Knesset, el Parlamento israelí, hoy con familiares de los rehenes, advirtió que no apoyará ningún acuerdo de tregua con Hamás al considerarlo un suicidio colectivo. Se espera que el secretario de Estado Anthony Blinken se reúna hoy con el presidente de Egipto Abdel Fattah el-Sisi, mientras intenta impulsar una propuesta de último momento de alto al fuego, hasta ahora rechazada tanto por Israel como por Hamás. El viaje se produce después de que Israel liberara a los 4 rehenes en la operación a gran escala que ha vuelto a poner en vilo la región. Nicolás Maduro denunció ayer que la oposición tiene sicarios en el país con el propósito de atacarlo en medio de la campaña política que se desarrolla de cara a la elección presidencial del 28 de julio, en las que busca reelegirse. Ellos tienen un grupo de sicarios, la ultraderecha tienen un grupo de sicarios ya en Venezuela, buscándome y buscándonos para hacernos daño.
Eso dijo en un acto del PSUV en Caracas. Dijo, sin mostrar pruebas, que detrás de estos planes están los exalcaldes Leopoldo López y Antonio Ledesma, así como el expresidente del Parlamento, Julio Borges, los tres exiliados y acusados por la justicia venezolana de conspirar contra Maduro. También responsabilizó por este caso a María Corina Machado. Maduro reiteró que por estas razones de seguridad no anuncia las fechas de sus actos de campaña ni los lugares que visitará, por lo que los simpatizantes que asisten a estos mitines se enteran de sorpresa, según Maduro. Está previsto que Donald Trump sea entrevistado hoy por funcionarios de Libertad Condicional de Nueva York. Un paso necesario antes de su sentencia de julio en su caso criminal de dinero por silencio, hush money, según 3 personas familiarizadas con el plan. Trump realizará la entrevista a través de una videoconferencia por computadora desde su residencia en Mar-a-Lago, Palm Beach. Uno de los abogados de Trump, Todd Blanche, estará presente en la entrevista. Las personas condenadas por delitos en Nueva York suelen reunirse con funcionarios de libertad condicional sin sus abogados, pero el juez del caso de Trump, Juan Merchan, dijo que permitirá la presencia de Blanche. El propósito habitual de una entrevista de libertad condicional previa a la sentencia es preparar un informe que le brindará al juez más información sobre el acusado y potencialmente ayudará a determinar el castigo adecuado por el delito. El presidente Joe Biden está considerando una medida importante para proporcionar estatus legal a los inmigrantes indocumentados de larga duración que están casados con ciudadanos estadounidenses. Aunque no se han decidido los detalles finales, los funcionarios están revisando una autoridad legal existente que protegería a los inmigrantes indocumentados selectos de la deportación y les permitiría trabajar legalmente en el país mientras buscan la ciudadanía. El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, anunció que solicitará a Chile por vía diplomática el registro migratorio del exmilitar Ronald Ojeda, hallado muerto en Santiago 10 días después de haber sido secuestrado, y otras explicaciones relacionadas con este crimen. Aseguró Saab que, según las responsabilidades de los estados, los funcionarios chilenos están obligados a responder y explicar por qué el exmilitar venezolano entraba y salía de Chile para ejecutar acciones conspirativas contra Venezuela. Bien, son las 9:35 de la mañana. Vamos a Caracas para nuestra primera entrevista de hoy, con el periodista Tony Frangi Maguaz, editor de Caracas Chronicles. Tony, ¿cómo estás? Muy buenos días, gracias por atendernos. Hola César Miguel, ¿cómo estás? Un gusto estar aquí como siempre. Tony, leí algo muy interesante tuyo, un hilo en Twitter, en X, donde ante la insistencia de algunos analistas de comparar las manifestaciones que está provocando María Corina Machado, dicen, bueno, fueron iguales a las de Enrique Capriles, y Enrique Capriles perdió ante Hugo Chávez. Es una manera, no sé si de desanimar o en todo caso no se da cuenta de qué viene la comparación ahora. Pero dices que ese es un ejercicio fútil, compararlas. ¿Por qué? Bueno, César Miguel, yo creo que lo primero que hay que considerar al hablar de esto es que realmente el nivel de campaña no va a definir quién va a ganar la elección o no. O sea, esto es un tema que merece un análisis más allá de cómo se puede medir en el tarjetón electoral o en los resultados del 28 de julio. Y por eso yo decía que en gran medida es un ejercicio fútil, y es que creo que ambas movilizaciones, que fueron masivas, que recorrieron el país entero y que las dos tienen sus méritos, hay que medirlas en el contexto país y en el periodo en el que sucedieron. Fueron dos contextos y dos periodos sumamente distintos. Como bien yo dije en ese hilo, creo que ambos tienen la similitud que son dos movimientos que se enfrentaron contra el chavismo, que son dos movimientos que unificaron a la oposición en una coalición grande e inclusiva, y que son dos movimientos que recorrieron el país de esquina a esquina y que en eso se asemejan en tamaño de campaña, quizás lo que hizo Hugo Chávez y a lo que hizo Carlos Andrés Pérez. Pero una vez que vamos más allá de los detalles, vemos que el contexto de ambos tipos de movilizaciones, por cómo ha cambiado el país en esa década,
son muy distintos y eso hace que la base para una comparación justa sea inexistente. ¿Cuál es la intención en esa comparación? Porque he leído que hay críticas hacia cierto sector supuestamente opositor de analistas que tendrían intereses, no sé si subalternos u ocultos, pero ¿cómo ves eso? ¿Qué se cuenta allá en Caracas? Bueno, yo en la verdad no voy a hablar de ningún caso en específico porque sería asumir la intención de alguien. Fíjate, yo Mm, decidí escribir el hilo porque vi mucho debate en torno a esos comentarios, pero lo que sí creo es que en Venezuela estamos viendo una discusión muy mediocre en la época electoral, donde la gente parece unificarse en tribus de analistas o en tribus de opiniones, y bueno, proceden ataques y listas de lado y lado que hacen que el debate sea un debate poco enriquecedor, un debate poco profundo, donde más bien sale a flor de piel las divisiones preexistentes de la ujú, oposición. ujú, Y creo que eso ha anulado muchísimo la conversación, sobre todo en Twitter, y ha creado un debate que, como bien dije, es mediocre, pero también es poco honesto sobre los hechos. Entonces, ujú. creo que por ahí van muchos los tiros, creo que llevamos meses, ya casi un año, donde se están tratando de imponer matrices de opinión de los diferentes bandos que existen en Venezuela. Y eso además muchas veces viene de la mano de desinformación, viene de la mano de información que cita fuentes que no sabemos si son reales o no, y que trata de imponer visiones de un lado u otro para em, herir o atacar otro lado de la oposición. Y creo que eso muestra que a pesar de la primaria, a pesar de que estamos unificados en una campaña, siguen habiendo grandes heridas y divisiones debajo de la oposición y que siguen saliendo flor de piel a prácticamente 2 meses de la elección. ¿Por qué? Wow, esa es una pregunta grande, pero yo diría que, mira, yo diría que en verdad lo que mueve todo este debate son dos cosas, ¿no? Por un lado, creo que hay muchos rencores Mm, de todo lo que sucedió en los últimos 25 años y sobre todo lo que ha sucedido en los últimos 5, que yo veo que hubo una agudización del conflicto intraopositor después de la implosión de toda la estrategia de Guaidó. ujú, Creo que hay muchísima desconfianza entre esos factores en base a esas heridas sin sanar de los últimos 25 años, pero yo también creo que en Venezuela, lo vemos en el chavismo, pero también lo vemos muchísimo en la oposición, tenemos una cultura institucional caudillista. Acá muchas veces más que responder a una ideología, más que responder a un principio, más que responder a un partido, respondemos a líderes. Líderes fuertes que a veces los partidos son meramente reflejos de ese líder. No son realmente partidos, son como el entourage o la fanaticada ujú. de un líder. Y eso en gran medida se transforma el debate no en quiero un cambio de sistema o quiero que mi ideología marque el país, como puede pasar en otros países, sino se convierte en un debate de quiero que mi líder se imponga o que mi líder salga ganando, aunque quizás no sea lo mejor para el mismo bando en el que ese líder se encuentra o para el país. Y eso ha hecho, marcado mucho el debate y las peleas que hemos visto en los últimos años, porque bueno, sí, ahorita el debate ha sido María Corina Manuel Rosales, pero hasta hace un año, Primera Justicia y Voluntad Popular se estaban disparando públicamente en Twitter cada Mm, semana. Y también, si nos vamos más atrás, hubo un momento que Primera Justicia, antes que se peleara públicamente con Juan Guaidó, veíamos un choque entre María Corina Machado y Voluntad Popular. O sea, llevamos ya un tiempo de estos enfrentamientos entre grandes personalidades de la oposición. Y aunque ahora estamos unificados, yo sigo creyendo que siguen habiendo esos rencores de lo que sucedió en los últimos años y esa desconfianza. Y eso sin duda alimenta estas campañas y estos ataques, desde analistas hasta desinformación, hasta incluso comentarios públicos de los líderes, como los que vimos cuando Manuel Rosales se lanzó a candidato y bueno, hubo esas indirectas entre él y María Corina Machado. eh, pero se suponía que las primarias superarían todo esto. Resultó electa María Corina Machado, ya sabemos que no ha podido ser habilitada, pero ¿Mm? está recorriendo el país, tiene unas multitudes detrás de ella que son las que ahora insisten, son iguales a las de Capriles, que fue lo que dio pie a tu hilo, ¿no? Sí, bueno, lo primero es que yo creo que la primaria sí logró su cometido en el sentido de que, uno, tenemos una candidatura opositora unificada, apoyada por todos los partidos de la plataforma unitaria, por 20 y por otros partidos ajenos a la plataforma unitaria que en total ya superan más de 30 Ujú, partidos. Dos, si vemos las encuestas, desde que sucedió la primaria, pues la población venezolana se volvió a movilizar, se volvió a interesar en la ujú, política y trajo el tema electoral a la mesa. La intención de voto volvió a subir después de años en la que gran parte de la población no estaba participando en procesos electorales y las elecciones que tuvimos estaban además manchadas de acusaciones de fraude
o de condiciones desfavorables para la oposición. Entonces creo que la primaria, por un lado, cohesionó a la oposición y por otro lado, volvió a movilizar y animar a la población opositora en participar y en creer en una renovación de liderazgos y en creer de nuevo en el concepto de unidad, que venía muy afectado desde el colapso de la Mesa de la Unidad Democrática en 2018. Y en cierta manera la primaria revive esa condición de unidad. Sin embargo, yo creo que desde antes que sucediera la primaria, desde que inició la campaña de primaria, han habido factores de la oposición que fueron críticos a ese proceso de primaria y que incluso después de la primaria quieren prácticamente meterla bajo la alfombra y pretender que eso no sucedió. El 22 de octubre no fue la voluntad ciudadana imponiéndose por medio del voto y legitimando un liderazgo. Y creo que esa insistencia de pretender que la primaria no fue un hecho renovador, que la primaria no fue un hecho donde además es un plebiscito del liderazgo opositor prácticamente, ha creado también parte de esta brecha de la oposición y ha sido algo que no ha jugado a favor de quienes han querido esconder la primaria bajo el tapete. Porque al final del día, que María Corina Machado se haya convertido en el político con más aprobación en el país y que esté liderando multitudes en sitios como Morán, como Carora, como Valera, como Pata, es evidencia de el efecto catalizador que tuvo la primaria, tanto en la población como en su liderazgo. Sí. Tony, muchas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Gracias a ti, César Miguel. Un gusto conversar contigo. Gracias, igual. Tony Frangi Mahuat es periodista, editor de Caracas Chronicles. Nos habló desde Caracas. 9:44 de la mañana, una pequeña pausa y al regreso vamos a Barcelona, en España, para abordar el tema de las elecciones europeas. 9:46. Ventilex, fábrica de extractores de aire industriales y ventiladores comerciales a la medida, ofrece extractores de aire Alfa 48 y Alfa 36 para el control de ambientes cálidos y contaminados. Llama al 954-433-1322, 954-433-1322. Y también para tu empresa que requiere ventilación directa y constante, diseñamos Titan 36, el ventilador industrial más efectivo para puntos fijos. Ventilex, medio siglo de experiencia en ventilación comercial, ventiladores y extractores hechos a la medida. Repito el número, 954-433-1322, 954-433-1322 de Ventilex. Vamos a Barcelona. Allí está el profesor en la Universidad Abad Oliba CEU, Joan López Alegre. Joan, muy buenos días, muy buenas tardes por allá. Muchas gracias por atendernos. Gracias a vosotros. ¿Qué tal? Buenos días. Joan, la victoria del el sector derechista de la política europea creo que es evidente. Y esto pues pinta un nuevo panorama para Europa desde el Europarlamento. ¿Qué le viene a ese Europarlamento luego de las elecciones de estos días? Bueno, hay un avance de la derecha, efectivamente, tanto del Partido Popular Europeo, que ha ganado 13 escaños, como del Grupo Conservador, como del Grupo Identidad, que sería el grupo más radical de derechas. A pesar de todo, no se puede plantear un giro absoluto hacia políticas de derechas en Europa, porque a fin de cuentas la Unión Europea es un club exclusivo para estados, con lo cual tienen que convivir primeros ministros de derechas, como la italiana Giorgia Meloni, con primeros ministros socialistas, como puedan ser Scholz en Alemania o Pedro Sánchez en España. Con lo cual, aunque el Parlamento sea más conservador, como que en el Consejo Europeo siguen conviviendo estos 27 primeros ministros, no es previsible que haya un giro de golpe, como un golpe de volante hacia la derecha en Europa en los próximos meses. Cuando se ve a nivel particular en cada país, ha habido consecuencias importantes en Bélgica o en Francia, donde los dirigentes, los presidentes han planteado incluso adelanto de elecciones. Fue el anuncio sorpresivo de Emmanuel Macron en el día de ayer. ¿Qué ha ocurrido aquí, Joan? Bueno, creo que voy a darte una noticia que a lo mejor aún no ha llegado aquí a la Florida, que es que Yolanda Díaz, la vicepresidenta del gobierno español y líder de Sumar, el partido comunista que está en el gobierno, ha anunciado su dimisión no como vicepresidenta, el cargo político se la queda,
pero sí como líder del partido. Lo cual es como una dimisión a medias de la parte complicada del trabajo, pero en cambio se queda con la moqueta y el glamour. Dicho esto, pero bueno, yo creo que para todos los amantes de la libertad, para la gente que nos escandalizamos cuando dijo eso desde el río hasta el mar en relación al conflicto originado por Gaza, la dimisión de Yolanda Díaz, aunque sea en 2 tiempos, es una buena noticia. Lo que sí que es cierto, contestando a lo que tú apuntas, es que hay 3 países fundamentales dentro de la Unión Europea. Estos son Francia, Italia y Alemania, porque son los países más poblados. En Italia ha habido una victoria de Giorgia Meloni, que es un partido soberanista nacional conservador. En Francia, Emmanuel Macron ha anunciado un adelantamiento de las elecciones, pero atención, para que nos entienda el público norteamericano, el presidente de la República Francesa tiene muchísimas competencias que él ejerce personalmente. Por ejemplo, en política exterior, por ejemplo, en política de defensa. Y el primer ministro, que se elige en función de la mayoría parlamentaria de la Asamblea Nacional, es un primer ministro tutelado por el presidente, hasta el punto de que no es el partido ganador quien elige a su primer ministro, sino que es el presidente el que propone a un primer ministro entre la bancada ganadora de las elecciones. Lo máximo que podría suceder ahora en Francia, que de hecho sería inédito en la historia de la Quinta República, sería que después de las elecciones a 2 vueltas del 30 de junio y el 7 de julio, entráramos en una cohabitación entre un presidente de la República liberal, como es Emmanuel Macron, con un jefe de gobierno que yo no creo que fuera Marine Le Pen, porque se estaría desgastando cara a su intento de ser presidenta de la República cuando lleguen las elecciones presidenciales, del partido de Marine Le Pen. Ya. Y en el caso, están las Olimpiadas a la puerta, ¿no? A la esquina. ¿De qué manera eso impactaría en el desarrollo de las Olimpiadas de París, Joan? De ninguno. Francia en realidad, como lo es también Alemania, o como hemos visto incluso en un momento muy difícil para el Reino Unido, como fue el Brexit, son países que quizás a diferencia de países del sur, como podamos ser España, son países con una institucionalidad muy arraigada y por lo tanto puede haber un tiempo de interinidad sin ningún tipo de problema. Joan, muchísimas gracias por atendernos en el programa de hoy. No, gracias a vosotros. Buenos días. Gracias. Joan López Alegre es profesor de la Universidad Abad Oliba CEU, allí en Barcelona. Son las 9:53. Las noticias de este momento en Conexión Radio. ¿Qué noticias tenemos en este momento, Flor Alicia? Bueno, hay gran expectativa en el anuncio que hoy va a hacer Apple, que es la asociación con OpenAI, fabricante de ChatGPT, y donde va a presentar el primer lote de herramientas de inteligencia artificial generativa que podrían revitalizar las ventas del iPhone. Los expertos dicen que las capacidades de inteligencia artificial de Apple beneficiarán especialmente a su asistente personal Siri, ya que la compañía busca ir más allá de lo que los competidores como Samsung y Microsoft han hecho en sus teléfonos inteligentes y computadoras. Una Siri impulsada por inteligencia artificial podría potencialmente realizar tareas específicas como recordar una fotografía tomada hace años en el dispositivo o responder preguntas detalladas sobre el clima, las noticias o trivias. Con el tiempo, inclusive, escucha esto, César, podría conocer las preferencias y la personalidad del usuario y responder entonces a consecuencia. Interesante. Volveremos sobre ese tema más adelante en el programa. Gracias, Flor Alicia. Escuchemos esto, por favor. And there may be, is there any criminal from Venezuela in the room? Please raise your hand. El tono de voz es inconfundible. Es el del señor Donald Trump y no hay ningún criminal de Venezuela en la sala. Levante la mano, por favor, y vienen las carcajadas. Esta fue la frase que nos dio pie para el editorial que hicimos antes. Está con nosotros en este momento desde Weston,
Adelis Ferro, quien es la directora ejecutiva del Venezuelan American Caucus. Adelis, muy buenos días. Gracias por acompañarnos en el programa de hoy. Gracias a ti, César Miguel, por invitarme en ocasión de esta no muy afortunada declaración del expresidente. ¿Por qué la ha agarrado con los venezolanos el señor Trump? Sabes que es un patrón. En el 2019 también la agarró con nosotros, solo que por diferentes razones. En el 2019 la agarró con nosotros prometiendo la famosa invasión que nunca ni les había pasado por la cabeza, para hacer una plataforma política en base a la situación de Venezuela, sobre todo porque él quería ganar Florida, porque él sabía que sin Florida no ganaban las elecciones. Esta vez, para galvanizar a una base muy radical, xenófoba, lamentablemente, racista, lamentablemente, pues nos hemos convertido, dada nuestra desgracia migratoria, dado el fenómeno migratorio de los venezolanos huyendo de una dictadura cruel, terrible, hambreadora, de un país sin salud, sin servicios, esa desgracia se convierte de nuevo, de otra manera, como en el 2019, esta vez en el 2024, en la plataforma política, porque somos el chivo expiatorio perfecto, porque nuestros inmigrantes que están cruzando la frontera sur, pues obviamente todavía no tienen documentos, muchos de ellos están en proceso, y eso galvaniza ese sentimiento que él sacó de debajo de la alfombra, xenófobo, racista, que siempre había existido, pero que digamos había ido evolucionando un poco y ahora está de nuevo afuera y él lo usa a su favor. A ver, pero ¿no le va a perjudicar esto en vastos sectores de venezolanos que simpatizan con su causa? De hecho, hay grupos a los que llaman los magasolanos, Adelis. Sí, a mí no me gusta utilizar esos adjetivos, pero mira, la verdad es que yo me pregunto, y afortunadamente, esto sí debo decirlo, durante el fin de semana, yo personalmente he visto reacciones en las redes sociales muy esperanzadoras en cuanto a la reacción de nosotros como venezolanos. Porque es que él no está, mira, vamos a decir las cosas claras, han existido episodios de criminalidad donde han estado venezolanos involucrados, eso no es un secreto para nadie. Claro. Cuando tú comparas ese número con la inmensa mayoría de los venezolanos, y no estoy hablando de todos los inmigrantes, porque ya en los Estados Unidos habemos más de 1 millón de venezolanos, vamos a hablar de los 600.000 que han cruzado la frontera sur. Cuando tú comparas 100, 200, es que ponle 1.000, César Miguel, con un universo de 600.000, ¿cuánto representa eso estadísticamente? Podemos quedarnos tranquilos cuando un candidato presidencial del país más poderoso del mundo se refiere a nosotros como un todo, como si todos fuéramos criminales y además en tono de burla y de desprecio. Eso no puede ser. No puede ser que una ideología política o que una afiliación política o que un gusto político pueda más que lo que somos nosotros como venezolanos, que lo que sabemos que somos nosotros como venezolanos. Esto ya no se trata de un partido político, se trata de quién es usted como inmigrante, de lo que usted representa como inmigrante, porque usted también fue un día el nuevo inmigrante de este país. En el editorial que hicimos más temprano, decíamos eso, no se trata de Trump o Biden, ese no es el punto. El punto es que ¿por qué me va a ofender a mí por mi gentilicio, del cual además estoy muy orgulloso, ¿no? Exactamente, exactamente. ¿Por qué? Y por qué además se refiere específicamente a los venezolanos? Sí. Cuando la criminalidad, y esto es algo que también deben saber tus oyentes y deben escucharlo, los que me están escuchando y no viendo. En este país, la criminalidad o el índice de crímenes que cometen los inmigrantes es ínfimo en comparación con la que cometen los blancos americanos. De hecho, ni siquiera aparecen en los charts, cuando usted hace las barritas en los gráficos, ni siquiera aparecen. Nosotros los venezolanos, lamentablemente hemos estado en las noticias por crímenes en
algunos de ellos terribles que han cometido algunos venezolanos. Pero esos venezolanos no representan a la inmensa mayoría. Y esto no es algo nuevo. Esto ha pasado con todas las diásporas en momentos cuando ha habido una gran migración centroamericana, mexicana, asiática, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, nos tocó a nosotros, pero ahora además hay un candidato, porque una cosa es lo que se habla en las calles o en las redes sociales. Hay un candidato presidencial con probabilidades de ser presidente de este país, Sí. que está tratándonos como si fuéramos literalmente escoria. Y esto no se trata de política, se trata de quienes somos. Y ahí es donde nos tenemos que unir. Y si nosotros, después de 25 años de chavismo, no hemos aprendido que nos debemos unir por las cosas en las que todos pensamos de la misma manera y debemos defender a los nuestros, más allá de cualquier diferencia política, entonces todavía estamos muy mal. Adelis, ¿qué peligros encierra una postura como esta? Eso de verdad que me da hasta miedo decirlo, César Miguel. Mira, nosotros vivimos en Florida, tú también. En Florida, desde hace unos meses, existe una ley que es el porte de armas sin permiso. Lamentablemente, en este país, debido a todos los problemas que hay con las armas y esa adoración de las armas que una buena parte de la población en este país siente y que se escuda en la segunda enmienda, que esa es otra discusión que podemos tener en otro momento, lamentablemente hace que muchas personas decidan solucionar las cosas de manera violenta. A mí me da terror. A mí me da terror pensar lo que una persona que esté un poco desequilibrada, que tenga acceso a un arma, decida hacer con un inmigrante, y en este caso con los inmigrantes venezolanos. Ya han habido episodios, gracias a Dios, que no han cruzado la frontera de lo violento, donde venezolanos han recibido gritos por parte de personas estadounidenses, se les ha dicho, go back to your country, vuelvan a su país, ustedes aquí no pertenecen, etcétera, etcétera. Los grupos neonazis también han tenido ciertas reacciones. Entonces, lo que él está sembrando es un odio que tú sabes cómo comienza, pero jamás sabes cómo termina. Y yo no quiero que nosotros en una futura entrevista estemos llorando porque algo pasó. Entonces, por eso este es el momento de que tenemos que reaccionar como grupo, tenemos que reaccionar como diáspora y tenemos que reaccionar como venezolanos. Adelis, te agradezco inmensamente que nos hayas acompañado en esta mañana. Gracias a ti por la entrevista, como siempre. Adelis Ferro es la directora ejecutiva del Venezuelan American Caucus. Nos habló desde Weston, aquí en Florida. 10:03, una pequeña pausa y al regreso nuestro foro de hoy, las apuestas en el deporte en Estados Unidos. A raíz de la situación penosa, lamentable de Tucupita Marcano, expulsado de por vida de las grandes ligas por apostar, nos hemos interesado en el tema de la apuesta en el deporte. Según leía en el Wall Street Journal, los deportes en Estados Unidos pasaron más de un siglo manteniendo los juegos de azar lo más lejos posible, en nombre de preservar la pureza competitiva y repeler el escándalo y la corrupción. Pero después de que la Corte Suprema permitiera a los estados adoptar las apuestas deportivas legales, las probabilidades de lograr éxito en las apuestas ahora se discuten abiertamente, en vivo, en la radio, en la televisión, en las redes. A ver, ¿qué tanto está determinado el deporte en Estados Unidos, impactado por la apuesta legal o ilegal? ¿Y de qué manera esto puede ser beneficioso o perjudicial? Hemos convocado para este foro a Arturo Marcano. Arturo es abogado, egresado de la Universidad Católica en Caracas, tiene maestrías en Derecho en Indiana University y en Gerencia Deportiva en la Universidad de Massachusetts. Él está en Toronto. Arturo, muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos en esta mañana. Buenos días, César Miguel, y quisiera comenzar agradeciéndote a ti por toda tu labor de tantos años. La verdad que es un honor para mí estar aquí. Es la segunda vez, conversamos hace un tiempo, yo estaba en Tijuana, algo que me une con tu otro invitado,
Sí. Y en esa oportunidad se me olvidó agradecerte y la verdad que me arrepentí y quiero empezar con esto. Muchas gracias. Y en San Francisco, en la costa oeste, está el otro CMR. Digo el otro porque yo soy más viejo. Carlos Mauricio Ramírez, @tomapapá. Carlos Mauricio, muy buenos días. Yo a ti no te doy las gracias, a ti te digo que solo me despierto por ti porque te amo. Solo me despierto por ti a esta hora en la costa oeste porque te amo, CMR. Sí, porque es bueno aclarar que tiene 3 horas de diferencia. A ver, ¿qué tanto está marcando el juego, el deporte en los Estados Unidos? El juego, la apuesta. Arturo. Bueno, partimos, y ya tú lo decías en la introducción, de que había una ley que se llamaba la Ley para Proteger el Deporte Profesional y Amateur, que en el 2018, por una decisión de la Corte Suprema de Justicia, fue declarada inconstitucional y permitió a cada uno de los estados legalizar las apuestas. En ese momento, todas las ligas estaban opuestas a la eliminación de la Ley de Protección del Deporte Profesional y Amateur, incluyendo MLB. Decía que eso iba a poner en juego la integridad, por supuesto, del deporte. Pero bueno, una vez tomada la decisión de eliminar la ley y empiezan entonces a legalizarse el juego en muchos estados, no en todos los estados, hay creo que 38 estados donde se permite las apuestas deportivas. Hemos visto un cambio total y muy lógico, ¿no? Porque el año pasado se jugaron más de 100.000 millones de dólares en apuestas deportivas. Dios mío. Y las ligas están recibiendo parte de esa gran cantidad de dinero a través de patrocinios, a través de alianzas comerciales. Y entonces pasamos desde todo lo que había sucedido hasta el 2018, que las apuestas estaban mal, a una situación en donde tú pones MLB Network y te venden, te bombardean de información sobre apuestas deportivas. Realmente, César Miguel, esto es el génesis de todo. Tenemos solamente 3 años con actividades fuertes de apuestas deportivas. Yo creo que esto podríamos quizás compararlo con los primeros años de la venta de cigarrillos, en donde no había ningún tipo de control absoluto y después nos dimos cuenta del error que se había cometido. Yo creo que estamos estamos creando una generación de apostadores y estamos generando un problema mayor que ahorita no lo podemos evaluar, pero que seguramente en 5 o 10 años lo vamos a hacer. Ya, interesante esto. A ver, tradicionalmente uno conocía las historias, por ejemplo, sobre todo, por ejemplo, en el mundo del boxeo, tan controlado por las mafias. Y tal pelea estaba arreglada y tal boxeador se tiró a la lona en determinado momento. Tucupita Marcano, un muchacho que llega a Grandes Ligas, apuesta, hay una regla sagrada y es expulsado de por vida. ¿No hay contradicción entre eso y el universo que nos acaba de pintar Arturo Marcano? Le pregunto a Carlos Mauricio Ramírez. Bueno, sí, César. Obviamente hay una contradicción entre la ética del deportista y todo lo que le toma prepararse para llegar al nivel más alto de competición. Y todas las cifras que daba Arturo, aparte de ser demoledoras y reales, ¿no? Tienen múltiples aristas. Lo primero que yo ni abogo por la apuesta ni tampoco estoy en contra. Y soy bien claro al respecto porque creo que esto ha existido en el deporte toda la vida. Y ustedes son ligeramente mayores que yo, no tanto, ligeramente, y recuerdan a la perfección el caso de Pete Rose. Por supuesto. Pete Rose está vetado de por vida del béisbol por haber apostado como manager en el béisbol antes de que las apuestas fuesen legales. Y si nos vamos a otro deporte, y voy a mencionar únicamente 2 casos célebres, ¿no? Tristemente célebres o infames. Está el caso de Tim Donaghy. Tim Donaghy fue árbitro de la NBA durante 13 años, de 1994 al 2007. Y Donaghy estuvo en prisión federal 11 meses porque apostó en juegos en donde él fue el árbitro. ¿Y quién más que un árbitro que tiene impacto sobre el resultado de un juego al determinar, bueno, Arturo cometió falta, vamos a mandar a César Miguel a la línea de tiros libres
para que cobre 2 tiros libres. Y si el spread de ese partido era 12 puntos y el partido está por 10, bueno, yo cobro faltas hasta que garantice que ese equipo gane por 12 puntos. Eso lo hizo Tim Donaghy en el 2007 cuando no era legal apostar. ¿Cuál es el argumento? Y hay otras cosas, César. En el 2014, cuando Adam Silver, el ahora comisionado de la liga, toma el mandato de la liga, escribe un artículo op-ed en el New York Times abogando por la legalización de las apuestas. Y la plataforma que esgrimía Silver era, bueno, traigamos a la luz esta actividad ilegal que son las apuestas, que tiene una masa financiera de miles de millones de dólares, como decía Arturo, y que esto se legalice, se pueda controlar y aparte tenga un beneficio para el público. Porque así como se han apostado, como bien dijo Arturo, más de 120 mil millones de dólares solamente en el 2023, también digamos que se han ingresado más de 11 mil millones de dólares por impuestos federales o por state taxes a los estados que tienen esas apuestas legales. ¿A dónde va ese dinero? Esa es otra discusión, pero ha habido al menos un beneficio fiscal para los estados producto de la legalización de esa actividad como es la apuesta deportiva. Lo que sí es importante, muchachos, creo yo, es qué va a hacer el Estado y qué van a hacer los entes rectores para evitar el tema psicológico o el impacto psicológico de las apuestas en el hoy y en el mañana. Y en ese sentido, la NCAA, que es la National Collegiate Athletic Association, que rige el deporte universitario en este país, yo creo que tomó una medida muy importante que es el evitar lo que son las llamadas prop bets en el deporte universitario en múltiples estados. Un prop bet, para los que no saben lo que estamos hablando, César, es, bueno, Arturo juega baloncesto en la Universidad de Illinois, por ejemplo. Si yo voy a Illinois y quiero apostar que Arturo va a meter 25 o más puntos y resulta que Arturo mete 23, yo me voy a molestar con Arturo porque me dañó mi apuesta y me hizo perder X cantidad de dinero. Lo que se dio cuenta de la NCAA es que hay una cantidad de bullying digital, sobre todo, en contra de atletas por no cumplir con ese espectro del prop bet y ha generado una cantidad de efectos psicológicos y financieros en los deportistas que hoy se ve limitado. A ver, los ejemplos que puso Carlos Mauricio, el del árbitro y otros ejemplos son elocuentes. ¿Qué garantía tengo yo como aficionado, digamos, al béisbol, de que esos jugadores que están en el terreno están jugando legalmente, honestamente, procurando lo mejor de su virtud deportiva y no están condicionados porque hay apuestas de por medio? ¿Cómo se puede lograr eso si ya las apuestas están de tal manera legalizadas y han ya matizado el mundo del deporte profesional en Estados Unidos? ¿Qué puede ocurrir, Arturo? Sí, y Adam Silver fue el único comisionado en ese momento en defender las apuestas legales. El resto de los comisionados estaban en contra. ¿Cuál es la lectura de eso hoy en día, César Miguel? La regla 21, que es la que prohíbe las apuestas en béisbol, por ejemplo, fue incorporada en el libro de reglas en 1927. Esa fue una de las decisiones del primer comisionado de las Grandes Ligas, el juez Landis. Esa regla nunca ha sido cambiada. Y MLB dice constantemente, aquí hay que dividir dos cosas. El hecho de que exista la posibilidad de que cualquier persona pueda apostar legalmente y el hecho de que los jugadores no pueden apostar porque existe una regla que les prohíbe apostar, que es la regla 21, que tiene dos apartes. El 21D1, que dice que si tú apuestas en béisbol en un equipo en el cual tú no perteneces, la suspensión va a ser de 1 año, y el D2, que es cuando tú apuestas en los juegos del equipo al cual tú perteneces, y ahí la sanción será la suspensión de por vida, que fue lo que pasó con Tucupita Marcano. Tanto MLB como el resto de las ligas dicen claramente la integridad no está en juego, porque nunca hemos permitido que ese jugador que está en el terreno pueda estar jugando de alguna manera o estar involucrado en alguna apuesta que afecte el juego. Ahora, yo creo que esa distinción es muy fácil decirla, pero no tan fácil en la práctica, porque pueden haber 1000 vías para que una persona pueda apostar, no por tu cuenta, porque yo creo que lo que le pasó a Tucupita, ya también ahí hubo un grado de torpeza
porque tienes que hacer las apuestas con tu nombre. Se identificó claramente exactamente lo que él había hecho, pero ¿quién puede garantizar que no haya más jugadores, no existan más jugadores apostando, no directamente, pero a través de algún amigo, a través de un familiar? Entonces, yo creo que, repito, y yo entiendo la legalidad de todo lo que ha sucedido, pero esto es una bomba de tiempo que en algún momento va a explotar. Sí, el tiempo se nos vino encima, así que le voy a dejar la palabra de cierre a Carlos Mauricio Ramírez. Tal como decía Arturo en este momento, y como lo apuntaste, Carlos Mauricio, la apuesta siempre ha estado allí. Yo recuerdo muy joven en el universitario, en la parte alta de la tribuna de tercera, apostaban el lanzamiento. Bola voy, y la apuesta se casaba en tiempo récord y se respetaba el resultado. No sé cuánto apostarían, ¿no? Pero eso es, digamos, inherente a la condición humana. Hay gente que apuesta, ¿verdad? Sí. Hay jugadores. El detalle está en que el jugador tiene que ser honesto y ponerse allí a dar lo mejor de sí. Porque para eso soy aficionado a un deporte, para eso me interesa. Y el deporte es esta inmensa industria que mueve millones de millones. A tu entender, Carlos Mauricio, ¿qué puede ocurrir teniendo como referente, no al pobre Tucupita Marcano, sino teniendo como referente esos 1.000 millones, 120 mil millones de dólares? Bueno, ya hemos visto casos, César, en otros deportes. John T. Porter, un centro de Toronto, de la NBA, los Toronto Raptors, fue vetado de por vida por por dar información privilegiada que tuvo impacto y que trajo una cantidad de apuestas a un partido en el que él no jugó y dar información privilegiada. La legalización de las apuestas, César, lo que le ha permitido a ciertas ligas en Estados Unidos en particular, para no irnos al espectro global, es tener una visión mucho más clara de dónde vienen las apuestas, quién está apostando. Y si se ve, por ejemplo, una apuesta masiva en el deporte X que parece sospechosa, que ahora se puede controlar porque son canales legales, esa apuesta sospechosa levanta una banderita roja que dice, un momentico, porque ese César Miguel Rondón, que suele jugar 25 minutos por partido y anotar esta cantidad de estadísticas, ¿por qué el día de hoy, sin alguna lesión aparente, jugó nada más 7 u 8? ¿O qué pasó? Entonces, esa legalización permite ser paradójicamente más transparente a la hora de monitorear qué está pasando dentro del terreno. Mientras que antes, cuando se hacían a través de bookies ilegales, no había control sobre la actividad. Yo creo que hay un problema que se solventa, que es la transparencia a través de canales legales de apuesta, y otro problema que es de salud pública, que es la proliferación de la apuesta y la ludopatía, y ver cómo las ligas y los equipos crean campañas de concientización, César, para que la ludopatía se controle, porque es cierto que sobre todo en campos universitarios ha proliferado. Hay un estudio que muestra que más del 67% de los estudiantes universitarios en este país han apostado en deporte. Entonces, es una balanza que se sigue todavía encontrando una solución perfecta que no existe todavía, César. Ya. Muchísimas gracias a Carlos Mauricio Ramírez, conductor y analista de NBC Sports Bay allá en San Francisco, y a Arturo Marcano, con posgrado en gerencia deportiva de la Universidad de Massachusetts en Toronto. Arturo, Carlos Mauricio, muchísimas gracias, de verdad. Ha sido una conversación por demás interesante. Muchísimas gracias. Gracias, César. Un abrazo. Regrese a la cama, joven. Para allá voy, directo. No, en 3, 2, 1. No. Tempranísimo allá en San Francisco. Son las 10:22 de la mañana. Una pequeña pausa y al regreso vamos a Buenos Aires. 6 meses de gobierno de Javier Milei. Vamos ahora a Buenos Aires. Allí está Nacho Montes de Oca. Nacho, muy buenos días. Muchas gracias por atendernos en el programa de hoy. ¿Qué tal? Buenos días. Siempre es un gusto. El señor Javier Milei llega a sus primeros 6 meses de gobierno. ¿Qué balance hacen los argentinos de este primer semestre? A ver, el balance es mixto. Por un lado, hay una idea de satisfacción por el fin del gobierno populista peronista encarnado por Cristina Kirchner.
Hay un alivio porque la inflación bajó de niveles del 50% mensual a un 4% que está anunciado, pero el balance es ambiguo porque en los 6 meses del gobierno de Milei han sucedido cosas y otras que no han sucedido. Lo que ha sucedido también es que aumentó la pobreza y la actividad económica se redujo en un 14% y el PBI ya se retrocedió un 3% confirmado. Y lo que no ha sucedido es que en este semestre Milei no ha logrado aprobar una sola de las leyes que dijo necesitar para provocar un cambio sustantivo en la Argentina. De manera que estos 6 meses son ambivalentes. Han habido logros, pero tampoco se están teniendo resultados. De esa experiencia donde no ha logrado aprobar ninguna ley, ¿qué podría ocurrir en el resto del año entonces, Nacho? Lo que sucede es que la Argentina se mueve por leyes, no por declamaciones. Lo que podría suceder es que todos los proyectos de Milei que dependen de leyes, porque un país no se gobierna por decretos ni por las redes sociales, puede suceder dos cosas: o que Milei se siga frustrando en su intento de introducir reformas de fondo, o que recapacite y deje de buscar likes y de pelearse buscando justamente la aprobación de las audiencias en las redes para empezar a buscar los votos en el Senado y en la Cámara de Diputados que los necesita para hacer una transformación efectiva. Lo que vemos son dos caminos. Se acabó la luna de miel, siempre dura 6 meses. Ahora empiezan los tiempos en los que empezamos a hablar de la realidad. El señor Milei tiene un carácter temperamental, ¿verdad? Es un poco explosivo. Hay cosas de él que uno no entiende. De repente caza una pelea con Pedro Sánchez y le insiste, y luego tiene otra frase por otra parte. En ese contexto que dices, busca los likes en las redes, pero no los votos en el cuadro político, ¿habrá posibilidad de que cambien siendo una persona tan temperamental, Nacho? Eso entra en el campo de la psicología personal, pero usemos la experiencia de su propia biografía. La realidad es que durante la campaña su principal contendiente, que era Patricia Bullrich, era una enemiga declarada. La acusó falsamente, por supuesto, de colocar bombas en los jardines en su juventud, y luego la nombró ministro de Seguridad. Milei tiene dos aspectos. Uno es el aspecto egocéntrico, en donde se autopercibe como un mesías, pero también es hoy un político que sabe que su supervivencia política, ya no digo al frente del país, porque puede seguir al frente del país sin poder, pero sabe que ahí no sobrevive políticamente. Su figura depende de hacer este cambio y pasar de ser una figura que se reúne con Elon Musk o Mark Zuckerberg para poder caminar el interior de la Argentina y empezar a buscar acuerdos en lugar de escándalos. No le quedan muchas opciones. Él tiene que elegir entre el poder o ser una persona popular. No es lo mismo, y los gobiernos no se gobiernan por lo bonito que uno es, sino por las leyes que se aprueban. Ahí está el punto. Hoy llegó un punto de quiebre. A ver, ¿quiénes influyen en él? Aparte de Milei, que por lo visto es la figura omnipotente, ¿quién influye? ¿Su hermana, la señora Modino? Su hermana, sí, sin dudas. Él conformó un tándem de poder con su hermana, que es quien cubre los vacíos de poder que genera sus incursiones en el mundo virtual. En el mundo real, su hermana es quien recoge la mayor confianza de parte de Milei y quien toma decisiones incluso sin consultarle. Después hay algunos personajes como Santiago Caputo, que es un joven que ahora se está haciendo cargo inclusive del sistema de inteligencia, que maneja junto con Milei las redes y todo. Hay un circuito de apoyo real y creado. Estamos hablando también de muchas cuentas creadas. Y este hombre, este joven, no tiene más de 25 años, Santiago Caputo, es otra de las figuras reluctantes. Y el tercero es el ministro de Economía, que toma decisiones y que, pese a que Milei es un economista,
tiene mucho más manejo de la economía diaria, porque Milei es un teórico, y también de apellido Caputo, por supuesto, que por supuesto toma esas decisiones y luego Milei las refrenda o las contradice, pero que en el día a día es quien está en la cocina. Quien sirve los platos y se lleva los aplausos o los abucheos es Milei, pero la cocina la maneja Caputo y la caja la maneja su hermana. Quien está en la entrada vigilando es el joven Santiago Caputo. Ya para cerrar, Nacho, una pregunta. Cuando mencionaste el populismo, el gobierno populista, dijiste el gobierno populista de Cristina Kirchner y para nada mencionaste a Alberto Fernández. ¿Por qué? Porque Alberto Fernández fue colocado por Cristina Kirchner en un acuerdo con el peronismo. Fue quien manejó los hilos y las decisiones trascendentales en la economía, en la política y en lo social. Alberto Fernández fue una figura decorativa que durante mucho tiempo lo único que hizo fue usufructuar los placeres de ser presidente, pero a la hora de las decisiones las tomaba la expresidente. Por eso se decía Alberto Fernández a la presidencia y Cristina Fernández al poder. Muy bien. Nacho, muchas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Un abrazo muy grande. Nacho Montes de Oca desde Buenos Aires, 10:32. Las noticias de este momento en Conexión Radio. ¿Qué noticia tenemos en este momento, Flor Alicia? Bueno, en realidad es para aquellos que aman la playa y también el paseo en bote, una mezcla un poco de ambas cosas, y es el nuevo horario que va a tener el ferry Poseidón, que ahora que es un taxi acuático financiado con fondos públicos que va a operar entre South Beach y el centro de Miami. Siempre lo ha hecho, pero ahora lo va a hacer cada media hora y las tarifas de ida son a partir de $12. Esto va a operar el servicio entre Maurice Gibb Memorial Park y Sea Isle Marine. Los viajes, como dije, son 30 minutos desde cada lugar y cuentan con un apoyo con fondos públicos sin licitación, un acuerdo que hicieron sin licitación por $600,000 para que esto se haga realidad. Muy bien. Bueno, un paseíto, ¿no? Un paseíto. Sí, señor. Gracias, Flor Alicia. Seguimos en Buenos Aires, pero ahora para hablar de Israel. Allí está el experto en estos temas del Medio Oriente y puntualmente en política israelí, Kevin Ari Levin. Kevin, muy buenos días. Muchas gracias por atendernos. ¿Qué tal, César Miguel? Gracias por la invitación. El presidente ha renunciado, Kevin. ¿Y eso de qué manera le complica o no la vida al gobernante Benjamín Netanyahu? Bueno, quien renunció fue Benny Gantz, quien es uno de los referentes de un partido que estaba en la oposición, pero que se sumó al gobierno. Hace falta aclarar que Benny Gantz es hoy el político más popular de Israel. Desde que empezó la guerra, el hecho de que él contribuyó a los esfuerzos de guerra, siendo un conocido crítico de las posturas de Netanyahu y su experiencia militar, contribuyeron a fortalecerlo mientras Netanyahu bajaba las encuestas. Y lo que vimos es que terminó cumpliendo una promesa que hizo hace 2 semanas, que él en conjunto con el ministro de Defensa, que todavía sigue en el gobierno, Yoav Gallant, dijeron no hay un plan puesto en práctica ni anunciado sobre cómo esta guerra termina. Necesitamos formular un plan para el día después, un plan que no puede contemplar la presencia permanente de Israel en la Franja de Gaza, que es insostenible a largo plazo, y Benny Gantz lo que dijo es que si ese plan no se presentaba para el 8 de junio, él presentaba su renuncia, que fue lo que pasó. Ahora la situación se vuelve más caótica, hace falta preguntarse cuáles van a ser los cambios que se van a hacer en el gobierno, y esto nos acerca un paso más hacia elecciones anticipadas. A ver, tenemos lo que fue la noticia bomba del fin de semana, que fue la liberación de los 4 rehenes. 4 rehenes que dejaron un saldo importante de muertos, según los expertos que han sido citados en medios aquí en Estados Unidos, The New York Times, Wall Street Journal, The Washington Post. Esto va a complicar cualquier otra liberación de rehenes, porque evidentemente los van a movilizar a otros sitios, se incrementarán
los controles por parte de los terroristas de Hamas, y en paralelo a esto, la negativa de Netanyahu de negociar la liberación de los otros rehenes. ¿Cómo queda eso, Kevin? Absolutamente, es una situación compleja porque hasta ahora hay un plan presentado que anunció Biden bastante completo, que plantea 3 etapas, ofreciendo como escenario final un cese al fuego permanente y la liberación de todos los rehenes, vivos y muertos. Para Israel, hasta el momento, el número oficial es 129 personas, más de 120, pero no se sabe cuántos están vivos y cuántos están muertos. Sí. Esto, la liberación de 4 de ellos, incluyendo, por ejemplo, Noa Argamani, que tuvo un perfil muy alto dentro del grupo de los originalmente 250 secuestrados, porque es una chica joven que fue filmada siendo llevada en una moto de Hamas, porque su madre es enferma terminal y de hecho se reunió con la madre que está internada en un hospital en una situación de salud muy, muy grave. Esto fue una victoria para el gobierno, pero sigue habiendo preguntas muy grandes sobre el futuro. De parte de Hamas, no hay disposición a negociar un acuerdo que no implique garantizar la impunidad de Hamas y un cese al fuego permanente, y de parte del gobierno israelí hay sectores, como por ejemplo Bezalel Smotrich, que es el ministro de Economía, que dijo que si Israel acepta un cese al fuego, eso va a equivaler a un suicidio nacional, sí, y que él no está dispuesto a ser cómplice de ese suicidio. Entonces, la pregunta es cuántas herramientas tiene Estados Unidos para apalancar esta propuesta de cese al fuego, en la que Biden está apostando mucho. Está claro que es el interés claro de Estados Unidos y de otros actores que esta guerra termine con la mayor urgencia posible, porque el saldo de muertos y la inestabilidad que está generando es muy grave. Y mientras tanto, en Israel hay quienes están diciendo que esta guerra tiene que terminar porque lo que ahora se presenta como un gran frente de peligro es Hezbollah en el norte. De hecho, en este mismo momento hay un incendio grave en el norte de Israel por la caída de 2 drones enviados desde el Líbano, y se ve cada vez más inminente la idea de un segundo frente, al que muchos dicen Israel no puede darse el lujo de atender el frente de Gaza y el frente del Líbano de forma simultánea. Anthony Blinken en este momento está en el Cairo con al-Sisi. ¿Qué puede lograr allí Blinken? Bueno, Egipto es un actor fundamental en esto. Egipto es también uno de los más interesados en evitar un aluvión de refugiados y de mantener estable la situación. Históricamente la relación entre Sisi y Hamas no es de lo más estable, pero está claro que hay un intento de jugar un rol fuerte en la región. Yo personalmente no creo que Egipto va a ser la clave para destrabar este conflicto, pero Blinken también se va a reunir con funcionarios israelíes, y creo que la pregunta es qué tiene Estados Unidos para ofrecer a Israel como para motivar al gobierno a moverse de esa postura. Con Hamas es mucho más difícil negociar, pero bueno, algo que evidenció esta semana los acontecimientos de los últimos días es que Hamas está un poquito más arrinconado que antes, porque Israel está dispuesto a hacer operativos costosos y peligrosos con tal de liberar a los secuestrados, y eso debilita la posición de Hamas en todo esto, ofrece una ventana para poder llegar a un acuerdo sobre la base de condiciones que son bastante razonables que presentó Biden, que está promoviendo Blinken en la región. La pregunta es si ambas partes están dispuestas a pagar el costo político interno para hacerlo. Y para eso los actores regionales pueden jugar un rol importante, y Egipto puede presionar por el lado de Hamas. Dijiste al comienzo, Kevin, el eventual adelanto de elecciones. De ser así, ¿para qué fecha aproximada estaríamos hablando y qué podría ocurrir? Bueno, si no hay elecciones anticipadas, Israel debería votar a fines del 2026. Todo indica que este gobierno no va a durar tanto tiempo, los 4 años mandados por la ley. El sistema político israelí permite que en cualquier momento en el que se quiebra la coalición y el gobierno pierde la mayoría simple del Parlamento de 61 diputados, se puede llamar elecciones en el plazo de 2-3 meses, dependiendo del contexto. Ahí el presidente de Israel, que normalmente ocupa un lugar simbólico, Yitzhak Herzog, pasa a ocupar un lugar predominante y el gobierno se convierte en un gobierno de transición. Todos los números indican que con sus actuales aliados, Netanyahu no puede llegar ni siquiera a 55 parlamentarios, con lo cual está lejos de una coalición. Frente a eso le quedan 2 opciones: o rearmar una alianza, que hoy se ve muy difícil, o que la oposición se unifique, que todavía no está dado eso,
y que se arme un gran frente anti-Netanyahu a pesar de la diversidad interna dentro de la coalición. De todas formas, entre las elecciones y que se forma un gobierno puede haber un periodo de transición de 2-3 meses, con lo cual un gobierno nuevo en Israel no es algo urgente. Esperemos que la guerra haya terminado mucho antes de eso, pero es difícil que haya un nuevo gobierno antes de fin de año. Ya. Kevin, muchas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Gracias a usted, un abrazo. Kevin Ari Levin es sociólogo y ya le escucharon, especialista en los temas del Medio Oriente y puntualmente en política israelí. Nos habló desde Buenos Aires. Hacemos ahora una pequeña pausa y al regreso, ¿qué va a anunciar hoy Apple con OpenAI? Ese es el tema. Esto es En Conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. De emoción. Y esta noche, una nueva emisión del show de George Harris a las 10 de la noche por TVV Network. Un nuevo episodio de el show de George Harris, 10 de la noche, TVV Network. Se asocian Apple y OpenAI, el fabricante de ChatGPT. ¿En qué se traduce esta asociación? Vamos a Madrid, donde está Pico Suárez, quien es periodista especializado en estos temas de tecnología comunicacional. Pico, muy buenos días, muy buenas tardes por allá. Gracias por atendernos. ¿Qué tal, César? Bueno, estamos aquí realmente muy emocionados porque lo que se viene, todo apunta a que va a ser algo histórico para Apple, ya que es una asociación que por mucho tiempo la misma empresa de Cupertino había tratado de desarrollar una propia inteligencia artificial, pero no fue lo suficientemente buena y por ende tuvieron que recurrir a OpenAI para incluirlo dentro de sus servicios, que a todo apunta que no solamente va a haber una integración en sus aplicaciones, sino en correo electrónico, en Safari y todo, llamadas en vivo, traducción y más. ¿Qué es para el usuario? ¿En qué se va a traducir esto, Pico? Para el usuario va a ser bastante novedoso, ya que recientemente Samsung, al incorporar la inteligencia artificial de Google, se puede llamar por teléfono y si le están hablando en otro idioma, la propia inteligencia artificial va a traducirlo. Todo apunta a que esta incorporación se va a sumar para los usuarios de Apple, en la que uno va a poder hablar por teléfono con alguien en mandarín y esto lo va a poder traducir de manera automática. ¿Qué más? A ver, ahora que tengo yo el iPhone en la mano, ¿qué me va a ocurrir? Bueno, vas a poder ver, o entre otras cosas, te vas a meter en Safari y vas a querer ver un reportaje extensísimo. La misma inteligencia artificial va a ser capaz de resumir y te va a dar los puntos más importantes, cosa que también esto va a ser algo que va a revolucionar porque incluso va a competir con temas de ads de Google, entre otras cosas. Pero por si fuera poco, hay mucha expectativa también por lo que pueda hacer y qué usuarios se van a ver beneficiados, ya que hay algunas teorías que indican que van a hacer a partir del iPhone 15 Pro y otros indican que estas nuevas incorporaciones va a ser a partir del iPhone XR. Entonces, hay que estar muy expectante porque hay que ver quiénes son los que van a poder beneficiarse de esto. Mira, leí que una Siri impulsada por IA podría potencialmente realizar tareas específicas, recordar una foto tomada hace años en el dispositivo o responder preguntas sobre clima, noticias, trivias, todo eso en el teléfono. ¿Es así, Pico? Todo esto es en el teléfono y no solamente va a ser una actualización que va a beneficiar al iPhone, sino que también va a beneficiar a los usuarios que tienen la MacBook, a computadoras, a televisores e incluso una nueva actualización pero a las Apple Vision Pro. Es decir, que esto, la inteligencia artificial, se va a incorporar también en el iPad y va a estar en todos sus dispositivos, incluso en el reloj. Incluso en el reloj. A ver, chico, la fotografía que me tomé con fulano el día tal, ¡pum!, apareció de inmediato. Así de Absolutamente. Sencillo. Así va a funcionar y no solamente eso, sino que ya la misma inteligencia artificial te va a poder identificar. Si tú le llegaste a tomar de repente una foto a tu tarjeta y quieres obtener los datos, tú puedes decir, por favor, búscame una foto de la tarjeta y te van a aparecer todas las fotos de la tarjeta. Esto va a ser una integración bastante importante porque va a automatizar a todo nivel esto que ya de por sí beneficia a los usuarios, pero esto va a ser mucho más rápido y entra la competencia directa con Samsung, que es el que había dado la lucha y que estaba abanderado por todo esto. Así que la Apple ahora se está incorporando por todo lo alto. Pico, ¿ves algún límite en medio de tanta innovación? Porque pareciera que ahora voy a tener un teléfono ilimitado, ¿no?
La verdad es que todo apunta a que nos empecemos a cuestionar sobre la inteligencia artificial y la inteligencia humana, hasta qué punto va a llegar una y hasta qué punto va a llegar la otra, pero definitivamente creo que estos son pequeños avances que por ahora pretenden facilitar mucho la utilidad diaria, pero sí que en cuestión de unos años esto lo podemos volver a preguntar y la respuesta será otra, ¿no? ¿Y no es peligroso que ese teléfono sepa más de mí que yo mismo? Eso es un debate mundial, ¿no? Y hasta qué punto uno, por la facilidad de tener todo al alcance, de que tu propia inteligencia artificial sepa hasta qué hora llegas a casa, eso también va a beneficiar que te pueda optimizar tu día. Pero aquellos que no decidan compartir esta información no van a poder brindar o no van a poder tener estos avances. Entonces, es una lucha entre quiero mi privacidad, pero me voy a restringir de todos estos avances tecnológicos, o doy toda mi información a cambio de que me faciliten la vida. Así es. Bueno, ese es el debate que viene ahora. Pico, muchas gracias por esta conversación en el programa de hoy. A ustedes muchísimas gracias y al expectante, ¿no? Sí, señor. Pico Suárez, periodista especializado en estos temas de tecnología desde Madrid. Son las 10:49. Las noticias de este momento en Conexión Radio. Y ya para cerrar, Flor Alicia, ¿qué noticias tenemos? Bueno, uno como mujer se sorprende que todavía existan estas visiones tan limitadas de cómo se maneja la mujer, el embarazo y la planificación de su vida. Fíjate esto, un grupo de expertos estatal de Corea del Sur sugirió que hacer que las niñas comiencen la escuela antes que los niños varones puede aumentar sus probabilidades de tener hijos cuando sean adultas. No importa, bueno, ya vas a ver, el Instituto Coreano de Finanzas Públicas dijo que crear una diferencia de edad de 1 año entre niños y niñas podría hacer que sean más propensos a sentirse atraídos entre sí, porque el nivel de desarrollo de los hombres es más lento que el de las mujeres, y los hombres se sienten atraídos por mujeres más jóvenes en general. Es decir, si la mujer entra antes a estudiar y el hombre es más, digamos, ella es mayor en el conocimiento, ella es mayor que él, pues él va a enamorarse de esa joven y eso va a permitir que haya más embarazos. O sea, es una cosa increíble. O sea, la idea es una de varias para abordar la caída de la tasa de natalidad del país, pero la reacción ha sido rápida y clara. Un sociólogo la describió, como yo lo diría también, tremendamente ridícula. ¿Pero de quién es la idea? ¿De dónde surgió eso? Un grupo de expertos, entre comillas. Bueno, entre expertos te veáis. ¿Y tú como mujer qué piensas? Yo como mujer pienso que estas decisiones no tienen nada que ver con el tema de la pedagogía, con la edad emocional e intelectual que tiene que tener una niña para estudiar. Se tiene que tomar en cuenta eso más que su habilidad de procrear y de ser vista como un punto de atracción por los hombres. ¿Hasta cuándo nosotros las mujeres vamos a estar siendo de alguna manera gobernadas por una visión tan limitativa y machista de la sociedad? No te esperaba esa respuesta, ¿no? No, además el énfasis en la palabra machista. Machista, totalmente. Bueno, me parece muy bien. El reloj indica 10:52 de la mañana. Si nos vamos por el día de hoy. En Conexión fue una producción de Flor Alicia Anzola para Éxito 107.1 FM, con Laura Rodríguez en la producción general, Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa, Jesús Carreño en la edición y montaje, Carlos Prato en los controles y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.